Bien, vamos con la segunda parte, ejercicios de aplicación de potencial eléctrico. Vamos con el primero. Ya, ahí tengo el primer ejercicio. Vamos a explicarle, por favor, parte por parte, cómo está resuelto este ejercicio. Dice, dos cargas Q1 igual más 8 microcolumbios y Q2 igual menos 8 microcolumbios están separadas 10 centímetros como se indica en la figura. Calcular el potencial. Parte A en el punto A mayúscula y parte B en el punto B mayúscula. El esquema le da el ejercicio. ¿Sí? Este es el esquema que me da el ejercicio. Mire, aquí tengo una carga Q1 positiva, una carga Q2 negativa. Las dos cargas están separadas a una distancia de 10 centímetros, dice. Y le pone el punto A 3 centímetros de Q1 y obviamente 7 centímetros de Q2. Y el punto B a 2 centímetros de Q2. Todo esto le da el ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a sacar los datos. A más de los datos que me dé el esquema, en la teoría del ejercicio yo puedo enlistar los siguientes datos. Q1 más 8 microcolumbios, Q2 menos 8 microcolumbios, R igual 10 centímetros y la constante dieléctrica K, 9 por 10 a la 9 newtones por metro cuadrado sobre columbio cuadrado. Pasamos las unidades a sistema internacional. El prefijo micro vale 10 a la menos 6. Entonces multiplicamos más 8 por 10 a la menos 6. Lo mismo acá abajo. Menos 8 por 10 a la menos 6. Y de centímetros para pasarle a metros le dividimos para 100. 10 para 100 me da 0,10 metros. Las incógnitas me pide que encuentre el potencial en el punto A, potencial en A, y el potencial en el punto B, potencial en B. Esto es más fácil que campo eléctrico y que fuerza eléctrica, porque es magnitud escalar. Para la parte A, mire, el potencial en A, el potencial en este punto A. Alrededor del punto A tengo dos cargas, Q1, Q2. Cada carga genera un potencial. Entonces voy a tener dos potenciales, potencial 1 y potencial 2. Le abrimos por el modelo matemático, potencial 1 es constante por Q1 sobre R1, más potencial 2 es constante por Q2 sobre R2. Sí, reemplazamos los valores de la constante, la carga Q1 es 8 por 10 a la menos 6 y la distancia R1 tiene que fijarse en el gráfico, la distancia que va desde la carga Q1 al punto considerado, en este caso al punto A, que es 3 centímetros. Pasado a metros es 0,03, ¿no? Podemos escribirle acá. 3 centímetros, le dividimos para 100, me queda 0,03 metros. Y en metros reemplazamos en la fórmula. Es lo que hemos puesto acá. El otro caso, mire. Reemplazamos el valor de la constante, 9 por 10 a la 9. Q2 es menos 8 por 10 a la menos 6. Ahora ya le reemplazo con el propio signo de la carga. Y la distancia es 7 centímetros, que en metros me da 0,07. 0,07 metros. ¿Ya? Esos valores le reemplazamos acá. Operamos por separado. Coja la calculadora, multiplique 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 6. Ponga igual y divida para 0,03 y le va a dar este valor. 2,4 por 10 a la sexta. Aquí, ley de signos. Más por menos se me hace menos. Multiplico 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 6. Le divido para 0,07 y me da 1,03 por 10 a la sexta. Hago la diferencia y me da este valor, 1,37 por 10 a la sexta voltios. Y esa es la parte A, el potencial en el punto A. Con el mismo criterio calculamos el potencial en el punto B. Alrededor del punto B también tengo dos cargas. No importa que estén en el mismo lado. Dos cargas, Q1, Q2. Entonces tengo dos potenciales, potencial 1 y potencial 2. El modelo matemático para cada uno, potencial 1 constante por Q1 sobre R1 más constante por Q2 sobre R2. Solo tengo que fijarme en las distancias. La distancia desde Q1 al punto B sería todo esto, mire, desde aquí, obsérvele, todo esto. Y le vamos a poner acá la distancia. Hasta el punto B. ¿Quién me dice cuánto es toda esa distancia? 12.
12, correcto. Es 12 centímetros. Podemos ponerle ahí en el gráfico, mire. 12 centímetros. Transformado a metros sería 0,12 metros. 0,12 metros. Y ese valor voy a reemplazar para la distancia de Q1. Mire, R1, 0,12. Y la distancia de Q2 al punto B es 2 centímetros, que transformado en metros sería 0,02 metros. 0,02 metros. Listo, mire. Asimismo operamos por separado. 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 6 y dividido para 0,12 me da 6 por 10 a la quinta. Acá ley de signos, más por menos me da menos. 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 6 dividido para 0,02 me da 3,6 por 10 a la sexta. Al hacer la diferencia me sale menos 3 por 10 a la sexta voltios. Este es el potencial en el punto B. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de este ejercicio? Ya, vamos con el En los segundo datos, ejercicio. Inge, disculpe. Sí, dígame. Justo en la primera parte, justo en Q1, ¿cómo, si le puede repetir cómo transformó acá a Solo, 10? solo multiplicándole por el valor del prefijo micro. El prefijo micro vale 10 a la menos 6. Entonces solo multiplico, solo le dejo indicado, ¿no? Más 8 Ah, por ya. 10 a la menos 6. Y ya está. Ok, Listo. Bien. listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya. Dice, en los extremos de la hipotenusa de un triángulo rectángulo hay cargas de 60 y 40 estadcolumbios, como indica la figura. Con esta información calcular el campo eléctrico y el potencial en el vértice del ángulo recto. Aquí me pide, ¿no? Este ejercicio tiene algo del tema anterior de campo eléctrico. Sacamos el valor de las cargas. Q1 es 60 estadcolumbios. Q2 es 40 estadcolumbios. Le pasamos a columbios con la equivalencia. Un estadcolumbio me parece que es 3,336 por 10 a la menos 10 columbios. Con esa equivalencia le transformamos. Q2 40 estadcolumbios y me sale este valor. Y la constante dieléctrica acá, 9 por 10 a la 9 newtones por metro cuadrado sobre columbio cuadrado. La equivalencia de estadcolumbio a columbio tiene al inicio de electrostática. Ahí está esa equivalencia. Al inicio de electrostática, ahí hay un cuadrito de equivalencias. Si usted se regresa a páginas anteriores en su módulo, a lo que decía electrostática, ahí búsquele esta equivalencia del estadcolumbios a columbios. ¿Sí? Las incógnitas dice que encuentra el campo eléctrico, simbolizado con E mayúscula, y el potencial, simbolizado con B mayúscula. Los dos en el vértice del ángulo recto. Aquí, mire. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar primero el campo resultante, mire. E1 y E2. La carga Q1 genera un campo E1. Aquí asumo que coloco una carga elemental o de prueba que es positiva, más Q minúscula. Y por la primera ley cualitativa de la electrostática, positivo, positivo se repelen. Entonces el campo E1 apunta a la derecha. La misma situación con Q2, positivo, positivo se repelen. Entonces el campo E2 apunta hacia abajo. Pero ¿cuál es mayor? Según el dibujo, E1 es una flecha más grande, si le ve, y E2 una flecha más pequeña. ¿Por qué? Para el campo E1 tengo esta distancia de 4 centímetros. Para el campo E2 tengo esta distancia de 7 centímetros. Y la fórmula dice que a menor distancia, mayor campo. Magnitud inversamente proporcional. A menor distancia, mayor campo. Entonces el campo E1 es mayor. Y a mayor distancia, menor campo. El campo E2 es menor. Como son vectores no colineales, le encontramos la solución gráfica por el método del paralelogramo, mire, y la resultante es esta flechita roja. Se me forman triángulos rectángulos que podemos encontrar por separado E1, por separado E2, y aplicamos el teorema de Pitágoras y encontramos el campo resultante, ER, porque solo me pide el módulo. Entonces, eso es lo que está calculado acá, mire.
E1 constante por Q1 sobre R1 al cuadrado. Esta fórmula ya se estudió en el tema anterior. Es la fórmula de campo eléctrico en función de una carga puntual. Reemplazamos valores y operamos. Las distancias le estamos pasando en metros, ¿no? Desactiven el audio, por favor. Alguien está con el audio activado. Me está interrumpiendo. Porque heredarás la tierra, ¿cierto? Ya. Vamos a la tercera. ¿Quién está con el audio activado? Desactive el audio. Lionel. A ver, José, la tercera y Lionel la cuarta. Profe, ¿me puede repetir? Jonathan Vega, desactive el audio. Yo no soy Lice. Yo sin baño. ¿Quién es? ¿Simbaña? Allá. Listo, ya le desactivé yo mismo. Gracias. Gracias, gracias. A ver. Entonces, mire, E1 constante por Q1 sobre R1 al cuadrado. Reemplazamos valores constante 9 por 10 a la 9, Q1 2 por 10 a la menos 8. El transformado, ¿no? Y la distancia, aquí los 4 centímetros le pasamos a metros, 0,04 metros. ¿Sí? Para los 7 centímetros también le pasamos a metros, 0,07 metros. Dividiéndole para 100, ¿no? 0,07 metros. Y eso estamos reemplazando a cambio. En campo eléctrico, la distancia que le vale al cuadrado, operamos y obtenemos este valor. Si le sale en notación larga, usted le pasa notación científica. La misma situación acá. Esos dos resultados le reemplazamos en la ecuación del teorema de Pitágoras para el campo resultante. E1 al cuadrado más E2 al cuadrado. Reemplazamos valores y lo demás ya es operaciones en la calculadora. Elevamos del 1 al cuadrado, elevamos del otro al cuadrado, sumamos y sacamos raíz cuadrada y obtenemos este valor. Ya, eso para el campo resultante en el vértice del ángulo recto. Para el potencial en el vértice del ángulo recto, ¿sí? Calculamos por separado B1 con la misma distancia, B2 con la misma distancia y sumamos algebraicamente los dos, nada más. ¿Sí? Podemos hacer de esta otra manera. Calculamos por separado B1, calculamos por separado B2 y los dos resultados le sumamos. Es una suma algebraica. ¿Sí? Los dos me salieron positivo, entonces no hay problema, se suma. Y ese es el campo resultante en el vértice del ángulo recto. Aquí me faltaría ponerle B sub R, nada más. Aquí no, en este punto. Listo, terminado el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Vamos con este. Ya. Vamos con este ejercicio. Este ejercicio es parecido al que tengo resuelto acá. ¿Sí? Pero voy a indicarle cómo está resuelto este ejercicio. Después regreso a indicarle el de acá, ¿no? A ver, mira. Dice, vaya anotándole porque voy a ir resolviendo en vivo y en directo para que le vaya viendo cómo se resuelve este tipo de ejercicio. Dice, en 3 vértices consecutivos de un hexágono de 25 centímetros de lado. Entonces, en un papelito vaya sacando datos, por favor. Sáquele los datos. ¿Ya? Dice que el lado es 25 centímetros. L es igual a 25 centímetros. ¿Ya? Dice que se disponen cargas de 150, 600 y 100 statcolumbios. Entonces tengo 3 cargas. Q1 igual 150 statcolumbios. Statcolumbios, ¿ya? Tengo una carga Q2 igual 600 de statcolumbios. 600 de statcolumbios. ¿Ya?
Tengo una carga Q3. Una carga Q3 igual 100 statcolumbios. 100 statcolumbios. ¿Quién activa el audio? Desactive el audio, por favor. Si necesita preguntar algo, ahí activa el audio. Ya. Dice, calcular el trabajo necesario para transportar una carga de 12 statcolumbios. Entonces aquí pone la palabrita incógnita. Dice, el trabajo necesario. W de trabajo para transportar una carga desde el punto A al punto B. Y esa Q es de 12 statcolumbios. 12 statcolumbios. Ya. Listo. Entonces, aquí tengo el esquema. Aquí está el punto A, en este caso. Y acá está el punto B. Hágale este gráfico en su cuaderno para que vea cómo vamos a ir dibujando las distancias. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar un rato al ejercicio anterior. Debemos utilizar esta fórmula, mire, para encontrar el ángulo interior en un hexágono. N-2 por 180 sobre N. N es el número de lados. Como dice hexágono es 6, ¿no? 6 menos 2 por 180 sobre 6 y me da 120. 120 vale cada ángulo interior del hexágono, por favor. Entonces, con esta fórmula calculamos el ángulo interior del hexágono, ¿no? N menos 2 por 180 sobre N. Ya. Entonces, N menos 2 para encontrar alfa, N menos 2 por 180 sobre N, ¿no? N menos 2 por 180 sobre N. Como dice hexágono, el N vale 6, ¿no? Y me sale 120. Al operar me sale 120 grados. Ya, eso me sirve para lo que voy a hacer acá. Bien, mire. Entonces aquí vamos a ponerle en este orden. Vamos a decir que este es Q1. Este es Q2. Y este es Q3. Listo. Debemos calcular los potenciales de cada carga primero al punto A. La distancia de Q1 al punto A es esta distancia de aquí, mire, que le vamos a llamar R1. La distancia de Q2 al punto A es esta distancia de acá, que le vamos a llamar R2. Y la distancia de Q3 al punto A es esta distancia de aquí, que le vamos a llamar R3. Ya. R1 se me forma de este lado. Aquí hay un triángulo, ¿sí le ve? El lado vale 25 centímetros. Yo sé que este es 25. Y este lado de acá también es 25. Entonces yo puedo aplicar la ley de cosenos para encontrar este lado. Y yo sé que este ángulo ya calculé vale 120 grados. 120 grados. Entonces, ¿qué dice la ley de cosenos? En cualquier triángulo oblicuo el cuadrado de un lado es igual, dice. Le voy a poner acá, para encontrar el R1. Entonces, debo encontrar primero las distancias. R1 es igual. Dice que es igual al cuadrado del un lado. Voy a ponerle así. 25 al cuadrado. 25 al cuadrado de un lado. A la suma de los cuadrados de los lados, perdón. Más el otro también es 25. 25 al cuadrado. Vamos a trabajar en centímetros. Menos, dice, el doble producto de estos lados. Esa es la ley de cosenos. Y por el coseno del ángulo que forman estos lados. El ángulo es 120 grados. Y por el coseno de 120. Por el coseno de 120 grados. Ya. Y como aquí es cuadrado, le despejo con la raíz. Saco la raíz de todo esto.
Así encuentro R1. Ya. Opero todo esto y encontraré el valor de R1. Observe el gráfico. Este R1 y este R3 se parecen, porque el R3 también se forma de este lado y de este lado. Entonces, si yo calculo el R1, ya tengo también el R3. Entonces, el valor que me salga aquí del R1, le pongo, y esto es igual al R3. Ya tengo el R3, mire. Y el R2, mire. Aquí se me forma un triángulo rectángulo, en cambio. Un triángulo rectángulo. Puedo verle así o puedo verle así. Para encontrar el R2, debo aplicar el teorema de Pitágoras. R2 es igual a la raíz cuadrada de este lado, que es 25. 25 al cuadrado, más el R1 calculado, más este de aquí, también al cuadrado, ¿no? Más R1 al cuadrado. Ya voy a regresar al otro ejercicio para indicarle ya con los resultados y todo, ¿no? Entonces, mire, esto es ley de cosenos y este es teorema de Pitágoras. Ya tengo R1, R2 y R3. Con esas distancias calculadas ya puedo encontrar el potencial en el punto A. El potencial en el punto A es la suma de los potenciales parciales. Potencial 1 más potencial 2 más potencial 3. Ya, encuentro el reemplazo por los modelos matemáticos, potencial en A es igual. Constante por Q1 sobre R1 sobre R1. Ya, el otro, constante por Q2 sobre R2, constante por Q2 sobre R2, ¿ya? Y el otro, constante por Q3 sobre R3, constante por Q3 sobre R3. Todo conozco. Aquí puedo sacar factor común la constante. Potencial en A es igual. Constante que multiplica y adentro me queda Q1 sobre R1, Q1 sobre R1 más Q2 sobre R2, Q2 sobre R2 y más Q3 sobre R3. ¿Ya? Ahí reemplazaré y operaré. Y tengo el potencial en el punto A. Con el mismo criterio calculamos el potencial en el punto B. Ahora también tengo que ver las distancias. Observe, por favor. Le voy a cambiar de color para las otras distancias. Ahora la distancia desde la carga 1 al punto B. Sería esta distancia de aquí. Lo que estoy dibujando con azul. Y le podemos llamar R1'. La distancia de Q2 al punto B, que le podemos llamar R2'. Y la distancia de Q3 al punto B, que sería el mismo lado del hexágono, R3'. Entonces, mire, si usted ve la geometría del ejercicio, el R1' se parece al R2. Entonces aquí le indica así, R1' es igual al R2. Ya no tiene que calcular, solo pone el valor que me salió en R2. Y el R2' se parece al R1 y al R3. Mire, este es el R2'. Se forma de este lado y de este lado. R2' se parece, el R2' se parece al R1 o al R3. Pongo igual al R1 y solo reemplazaré el valor del R1. Ya tengo el R2'. Y el R3' es del lado del hexágono. El R3' es 25 centímetros. 25 centímetros. Listo. Con esos valores hace el cálculo del potencial en el punto B. Potencial en B, asimismo, le pone la suma de los tres potenciales. Potencial 1 más potencial 2 más potencial 3. ¿Ya? Calcula el potencial en B y ya tiene para encontrar el trabajo, ¿no? Dice que el trabajo es igual a la diferencia de potencial en A
menos potencial en B, ¿sí? Y eso es igual a Q, perdón, estoy mal. Potencial en A menos potencial en B es igual, acá le voy a poner. Déjeme borrar esta partecita. Borremos esta partecita. Ya. Acá. Potencial en A menos potencial en B es igual al trabajo sobre carga. Y de aquí despejo trabajo. Trabajo es igual a la carga Q que multiplica al potencial en A menos del potencial en B. ¿Ya? Ahí reemplazaré y operaré. La carga Q es esta de acá, ¿no? Estos dos están columpios para transportar una carga Q desde el punto A al punto B. ¿Ya? Con esa indicación voy a regresar al ejercicio anterior que ya le tengo acá resuelto. La explicación resulta más fácil. Mire. Ya. Dice, en 3 vértices consecutivos de un hexágono, cambiémosle de color o pongámosle el puntero. En 3 vértices consecutivos de un hexágono de 15 centímetros de lado, se disponen cargas de 100, 300 y 80 columpios como indica en la siguiente figura. Calcular el trabajo necesario para transportar una carga de 10 columpios desde el punto A hasta el punto B. Ahora los puntos están acá, mire. Punto A, punto B. Y las cargas están dispuestas así. Q1, Q2, Q3. Pero el proceso es el mismo que expliqué con el otro ejercicio. Mire, tengo el lado del hexágono pasado a metros. Tengo las cargas Q1, Q2, Q3 que están en columpios y están pasadas a columpios. Y lo mismo la carga Q. El valor de la constante y la incógnita es del trabajo, ¿no? Entonces, primero calculamos el ángulo interior del hexágono con esta fórmula. N menos 2 por 180 sobre N. Me sale 120 grados. ¿Sí? Para encontrar el potencial en el punto A, aquí, mire. Tengo que encontrar las distancias desde cada carga al punto A. La distancia de Q1 al punto A es esta R1, la distancia de Q2 al punto A es esta R2 y la distancia de Q3 al punto A es esta R3. R1 le calculamos utilizando la ley de cosenos. Mire, aquí está la ley de cosenos. El cuadrado de un lado más la suma del cuadrado del otro lado menos el doble producto de estos lados por el coseno del ángulo que forman. Este ángulo 120. Este lado con este lado. Reemplazamos, operamos y tenemos, mire, el resultado. Y se parece al R3. Este R1 se parece al R3. Y el R2, aquí se me forma un triángulo rectángulo. El R2 le calculamos con el teorema de Pitágoras. El R2 azul, ¿no? Y me sale 0,3 metros. Con esas distancias aplicamos el potencial en el punto A, la suma de los potenciales parciales, mire. Sacamos factor común la constante y me quedó esto acá adentro. Reemplazamos valores y operamos. Y calculé el potencial en el punto A. Con el mismo criterio el potencial en el punto B. Las distancias de Q1 al punto B es R1, de Q2 al punto B es R2. Aquí deberíamos ponerle prima para diferenciarle del otro, pero aquí está con otro color, mire. Y del R3, de Q3 al punto B, R3 con el color rojo, mire. R1 es del lado del hexágono, R2 se parece al R1 y el R3 se parece al R2 azul, ¿no? Lo que tenemos acá. Mire, las distancias ya solo se le indica. Se aplica la fórmula de potencial en el punto B, la misma situación, y se encuentra el potencial en B. Para el trabajo, partimos de esta ecuación, pero la diferencia de potencial es potencial en A menos potencial en B, y por la carga. Y salió este valor. Sí, así está resuelto, por favor.